La noticia es el trámite en el Congreso de la polémica reforma a la salud. Tras conocerse que el proceso va a iniciar este jueves, los partidos conservador y de la U condicionaron su apoyo, mientras los liberales se reúnen para definir cuál va a ser esa postura. Alex Gómez, buenas noches. ¿Cuáles son las condiciones que ponen conservadores y la U para apoyar la reforma? Y ya hay humo blanco sobre el camino que van a tomar los liberales, ¿qué se sabe? Así es, Paula, muy buenas noches. Pues nosotros en estos momentos nos encontramos a las afueras de la vivienda del expresidente César Gaviria en el norte de Bogotá, porque él en estos momentos es el hombre clave de la discusión de la reforma a la salud. Pues durante toda la tarde él se ha estado reuniendo tanto con senadores como con representantes a la Cámara del Partido Liberal, y ya los senadores le dieron el aval para que sea el expresidente quien decida si apoya o no la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. A esta hora el expresidente sostiene una reunión con los representantes a la Cámara, pero se espera que ellos también le den el aval al jefe del Partido Liberal. Sobre este apoyo que dieron los senadores, escuchamos a continuación al congresista Alejandro Chacón. El partido, su bancada, la decisión que tome el presidente Gaviria. Se ha empoderado nuevamente el presidente Gaviria. Él se reunirá con el Partido Conservador y con el Partido de la U, tomará decisión. La bancada seguirá a Gaviria en la decisión frente a la salud. 3 puntos claves. No doblegaremos en esos términos y puntos rojos que hemos decidido. Pues más temprano recordemos que tanto los conservadores como el partido de la U también condicionaron su respaldo a la reforma a la salud. Ellos anunciaron que van a presentar 133 proposiciones al texto que inicialmente fue presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho. Sobre este tema habló el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien anunció que estas modificaciones que ellos están proponiendo, pues las conversaron previamente con el ministro del Interior, Efraín Alfonso Prada. Escuchamos a continuación a Efraín Cepeda. Hemos recibido mensajes por parte del ministro Prada en el sentido de que se acogerán estos acuerdos. Esperamos que el Ministerio de Salud vaya en la misma línea. El partido no acompañará el proyecto radicado por el gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido que garanticen un sistema de salud mixto, con libre elección, que preserve las bondades del aseguramiento en salud. Y en ese mismo sentido también se pronunció la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Ella aseguró que lo que busca esa bancada del partido de la U es construir sobre lo construido. Esto fue lo que dijo precisamente la jefa del partido de la U. Y esas proposiciones van encaminadas a mejorar el sistema, a que podamos lograr nosotros tener un sistema que salve vidas y que no destruya lo que hemos venido construyendo, pero que sí mejoremos, porque no podemos decir que estamos perfectos. Para nosotros es fundamental que esas administradoras, que van a ser las gestoras de salud y vida, primero se mantengan en el tiempo. Entonces, básicamente, esa fue la decisión, pero si no se incluyen las proposiciones, pues el partido votará negativa la reforma. Pues espera que mañana muy temprano, sobre las 8:30 de la mañana, se reúnan tanto César Gaviria como Dilian Francisca Toro como Efraín Cepeda para seguir discutiendo el apoyo a la reforma a la salud. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Se mueve, como era previsible, este tablero de las negociaciones políticas alrededor de la reforma a la salud. Recuerden ustedes que es la primera gran reforma de este año. El año pasado se aprobó la reforma tributaria, una reforma tributaria por montos inmensos, más de 20 billones adicionales al año, que significó un triunfo para el gobierno. Insisto, la primera gran reforma que entra en conflicto con el Congreso. Se cayó una, la reforma política, ahora esta sí entra en conflicto con el Congreso, sin
sin haberse caído todavía. ¿Y por qué digo que se mueve el tablero político? Porque ustedes han visto, nos fuimos al final de la semana previa a la Semana Santa con la noticia de que el gobierno estaba tratando de agarrar congresista por congresista ante la resistencia del Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, 3 partidos sin los cuales es imposible pasar este proyecto ni en las comisiones ni en las plenarias, como el gobierno estaba tratando, como quien dice coloquialmente, de sonsacar votos individuales a ver si le llegaban a dar los montos necesarios. Ahora, esta semana tiene un matiz un poco distinto y es el presidente Petro autoriza al ministro del Interior, al doctor Alfonso Prada, a negociar nuevamente con los partidos. Los partidos se reúnen y concluyen, el conservador y el de la U, que si no se incluyen los puntos claves de las líneas rojas, llamadas así porque son los puntos de honor prácticamente de estos partidos, en el proyecto, pues no lo van a aprobar, no lo van a respaldar. Y el Partido Liberal, mientras tanto, está haciendo consultas quizás en el mismo sentido, porque de hecho ustedes recordarán, fue el Partido Liberal el primero en moverse hacia allá. ¿Quiere esto decir que las partes se están acercando y que estamos a punto de que haya un acuerdo con una reforma a la salud light? Pues no necesariamente, esa es una visión demasiado optimista para quienes quieren que la reforma a la salud sea discutida, debatida, idónea con los distintos componentes que manifiestan las distintas fuerzas de la sociedad. ¿Por qué digo que no necesariamente? Porque esto es como dar la vuelta 360 grados, es decir, volver al punto en que los partidos dicen nuestras líneas rojas son estas, el gobierno los oye y todo el mundo espera a ver si el borrador de ponencia los incluye o no los incluye. Y resulta que ya nos pasó una vez, ya le pasó una vez a los congresistas, ya le pasó una vez a los partidos, que hubo sesiones, reuniones, se oyeron las discusiones, se reunión aquí y allá y el proyecto siguió siendo exactamente el mismo, ignorando los puntos de vista de los partidos. Vamos a ver qué termina sucediendo, porque las líneas rojas son clave para la reforma a la salud. Grosso modo, que sobrevivan las EPS, que las EPS manejen el riesgo del aseguramiento en salud, que haya libertad de elección para los distintos individuos acerca de cuál es la EPS o el centro al que se quieran acercar para recibir los servicios de salud. Y un elemento adicional, que los fondos regionales, los que manejarían los recursos regionalmente, no se politicen y no se burocraticen. Puntos de honor que darían un lugar a una reforma razonable y sin los cuales sería una reforma con la cual casi nadie, salvo el gobierno, estaría de acuerdo. Pues veremos, Mauricio, qué pasa mañana, horas de la mañana, la reunión entonces de los jefes de estos partidos, Conservador, Partido de la U y Partido Liberal. Otro de los temas del día, el presidente Gustavo Petro propuso que la emisión que hace el Banco de la República no se vaya a los bancos, sino que vaya a las víctimas en forma de bonos. La idea es que el Estado pueda acortar los tiempos de reparación. No se puede indemnizar a las víctimas, o hay que construir otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo. Tarde o temprano este tema iba a volver a aparecer, el tema según el cual la solicitud del presidente Petro consiste en que el Banco de la República termine usando recursos de emisión, recursos de las distintas expansiones de la cantidad de dinero que hay en la economía que se van haciendo paulatinamente para propósitos decididos por el gobierno. Es decir, no inyectarle plata a la economía como lo suele hacer el banco rutinariamente, prestándole a los demás bancos con préstamos de corto plazo para cuadrar sus balances, etcétera, etcétera, y de esa manera manejar la cantidad de dinero que hay en la economía, sino prestarlo o
inyectárselo a programas o a propósitos del gobierno. ¿Por qué aquí hay motivo de conflicto y por qué era cuestión de tiempo para que este tema apareciera? Porque el presidente Petro, desde que era candidato y desde antes, en su rol como congresista, ha señalado en diversas ocasiones que el Banco de la República debe financiar proyectos del gobierno, debe prestarle recursos al gobierno. ¿Por qué eso es una herejía y por qué termina diciendo el presidente Petro que lo van a excomulgar en el Banco de la República, que según sus propias palabras es peor que la Iglesia? Bueno, vamos a ver qué piensa la gente de la Iglesia, qué piensa la gente del Banco de la República con esas comparaciones, pero ¿por qué dice que lo van a excomulgar? Sencillamente porque la Constitución Política de Colombia establece una independencia entre el Banco de la República y la labor que hace, las funciones que cumple, y el Poder Ejecutivo, el gobierno y sus propósitos. ¿Cómo es esto? El gobierno tiene incentivos de corto plazo para gastar y gastar y gastar. Hace programas, termina haciendo asistencia social, termina dinamizando las obras, haciendo que crezca la economía. Ese es el incentivo de un gobierno en el corto plazo, entendido por corto plazo 4 años. El mandato del Banco de la República es pilas, controle la inflación. Es decir, hay independencia porque el uno acelera y el otro debe mantener el freno atento para evitar que se dispare la inflación. Si dependiéramos solamente de los ímpetus y los incentivos de un gobierno, que crezca la economía a toda costa, todo se traduciría en crecimiento por una parte, pero también gran inflación. Por eso es sabia la decisión de la Constitución Política de 1991 de tener a alguien que tenga el incentivo de acelerar, pero alguien que tenga el incentivo de frenar cuando vea luces rojas en el tablero de la economía, por ejemplo, las luces rojas de la inflación. Si se llegara a aceptar la propuesta del presidente Petro, quedaría subordinada la política monetaria y la acción del Banco de la República a las decisiones y los incentivos del gobierno, y quedaríamos desestabilizados desde el punto de vista macroeconómico porque no tendríamos quien frenara a tiempo, sino que estuviera permanentemente financiando programas del gobierno. Esto se traduciría probablemente en gran crecimiento en los 4 años de gobierno y una herencia de inflación brutal como la que tienen otros vecinos de América Latina que no la han podido controlar. Vamos con más informaciones que tienen que ver con el senador del Pacto Histórico, que desmintió que su abogado haya argumentado ante la Procuraduría General que se emborrachó porque estaba afectado por el asesinato de 3 jóvenes en Sucre. Alex Flores, quien es investigado por la Procuraduría por presuntamente agredir verbalmente a unos policías, negó que su defensa haya argumentado que se emborrachó porque estaba afectado por la masacre de Chochó en Sucre. He salido siempre a poner la cara respecto a lo que pasó, a asumir la responsabilidad del evento que ocurrió en Cartagena, y seguimos poniendo la cara, pero lo que no es cierto es que pretenda, digamos, ahora decir que de alguna manera yo estoy pretendiendo decir que salí a tomar en Cartagena a emborracharme porque estaba deprimido o afectado emocionalmente con lo que pasó en la masacre de Chochó. El congresista del Pacto Histórico aclaró que su abogado busca demostrar las razones que motivaron su comportamiento contra los uniformados. Y lo que plantea la defensa es que ha querido decirse que el altercado que se generó con la policía es producto de que una acompañante ingresó o no ingresó al hotel. Y lo que demuestran las pruebas que nosotros hemos presentado con videos y todo a la Procuraduría es que no es así. Es que la discusión y el comparendo que me imponen y todo lo que ocurre es resultado de una discusión en torno a lo que pasó en Chochó, donde yo les hago un señalamiento a ellos, producto de lo que pasó. Uno de los policías en el video me dice, pero fui yo. Yo le digo, no, tú no, la institución que tú representas. Y es que en las últimas horas la Procuraduría escuchó a los testigos que presentó la defensa, familiares de víctimas de los jóvenes asesinados en Sucre. Y quisiera que en verdad él saliera actualmente de este caso porque sé que a él lo afectó mucho. Sé que él no lo hizo por maldad. Lo que pasó en Cartagena yo sé que fue algo que él tenía pues como ahí en su pecho y algo de impotencia al ver cómo un pueblo lloraba a sus 3 habitantes. Pese a que el senador se disculpó con los policías, enfrenta un juicio disciplinario por presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos. Flores ha estado varias veces en el centro de las críticas, intentó correr a su colega Susana Boreal, perdió su investidura como concejal y sus carros se han visto involucrados en accidentes.
Y hay también actualizaciones sobre la situación de los jugadores del Once Caldas, que recordemos habían sido capturados por presunta extorsión a un estudiante de nacionalidad española. Pues bien, quedaron en libertad. Durante la audiencia, ninguno de ellos aceptó cargos. Los futbolistas Davinson Mateus, Santiago Mera y Esteban García quedaron en libertad por la jueza cuarta penal municipal con función de control de garantías. Los jugadores que habían sido capturados el domingo 9 de abril por presunta extorsión fueron cobijados por una medida que se les permite defenderse sin estar privados de su libertad. Una vez suscritas las actas de compromiso, esta juez liberará las boletas de libertad y se niega la imposición de medida no privativa de la libertad consistente en la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Sin embargo, esto no los exonera de la presunta responsabilidad por el delito cometido a la estudiante de nacionalidad española, a quien le habrían pedido una suma de 500.000 pesos colombianos para recuperar su celular. Cabe resaltar que el equipo de Once Caldas emitió un comunicado este lunes 10 de abril, afirmando que colaborarían en lo que fuera necesario y estaría atento a cualquier decisión de la justicia. Enfatizamos que respetuosos de los derechos que les asisten como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y derechos de defensa, contarán con el apoyo jurídico necesario y, una vez finalizado el proceso, desde el Once Caldas se tomarán las medidas pertinentes. Los jóvenes seguirán vinculados al proceso, no podrán salir del país por el momento y tendrán que presentarse al juzgado cada mes. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, negó que haya habido acuerdos entre el gobierno y la Fiscalía en relación con la despenalización del incesto. Esta afirmación del ministro Osuna pues causa sorpresa, pues el fiscal general, Francisco Barbosa, se había expresado al respecto en un sentido diferente. Durante la reunión que fue convocada para hablar sobre el proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria, se tocó el tema de la despenalización del incesto y la inasistencia alimentaria. En ella, el fiscal Francisco Barbosa afirmó que habían llegado a un posible acuerdo. Dentro de ese proyecto no se va a incluir tampoco lo relativo a la despenalización ni del incesto, ni de la inasistencia alimentaria, ni de la injuria y la calumnia. Creo que ahí hay una posición interesante y se van a verificar los beneficios administrativos para que sea una ponencia pues, que tenga además con un diálogo en el Congreso lleguemos a un muy buen proyecto que tenga que ver con la mejora del sistema carcelario y penitenciario. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en entrevista con Caracol Radio, desmintió que se haya logrado algún acuerdo. Eso fue todo, no se combinó nada, no se decidió nada. Simplemente yo les informé que no le veo ambiente a esos dos proyectos. Osuna reiteró que la despenalización del incesto es con el propósito de proteger la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Sobre los temas de injuria y calumnia, expresó que estos trámites congestionan a la Fiscalía, casi nunca llegan a una condena y terminan en conciliación. La gente no se explica cómo es que en una reunión en la que hay 5 personas puede haber interpretaciones tan radicalmente distintas acerca de qué fue lo que se acordó. ¿Cuáles 5 personas? El presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia, su jefe de gabinete, la jefe de gabinete del presidente Petro y de otro lado el fiscal general de la Nación y la vicefiscal Mancera. Con 5 personas, una discusión alrededor de 6, 7 temas, complejos por supuesto, pero 6, 7 temas que son aquellos en los cuales la Fiscalía tiene comentarios sobre las reformas que tienen como objeto la política criminal y la política carcelaria y por otra parte estos temas relacionados con la penalización de la injuria, la calumnia, inasistencia alimentaria y el incesto. No era más que eso, complejos pero delimitados. Hay 2 visiones totalmente distintas. En concreto, las que han trascendido las diferencias en las últimas horas tienen que ver con esto de la despenalización del incesto por una parte, por otra parte injuria y calumnia y por otra parte la inasistencia alimentaria. El fiscal, ustedes lo han oído, dice, se llegó a un acuerdo y parece que la cosa es fácil de resolver, no se van a despenalizar esas conductas criminales. Por otra parte, el ministro de la Justicia dice, no hubo ningún acuerdo. Yo lo que hice fue informar que
es muy probable que estos temas no pasen en el Congreso, pero se van a presentar igual, la despenalización, no deben pasar en el Congreso. Y además el ministro aclara por qué se está haciendo esta clase de medidas, diciendo, ustedes han visto la nota, que en el caso de injuria y calumnia lo que hace es congestionar el sistema judicial, que en el caso de inasistencia alimentaria eso se puede tramitar por otro lado, y en el caso de incesto, algo muy interesante, porque es una pena menor a la cual tiene que recurrir el juez cuando hay abuso sexual dentro de la familia, que sería penado con un mayor número de años si no existiera la figura del incesto. Esa es la explicación del ministro de Justicia. Entonces uno dice, bueno, si finalmente no hubo acuerdo, pero hay interpretaciones tan distintas, por lo menos que sea el Congreso el que decida qué es lo que va a hacer con esas conductas. Punto y aparte, si no hubo acuerdo sobre eso, sobre lo demás que el fiscal ha interpretado que hubo acuerdo, tampoco hubo acuerdo y va a salir nuevamente el gobierno a decir que no, que va a seguir con la misma propuesta que tenía antes. Me refiero en concreto a la otra gran preocupación del fiscal, la que tiene que ver con que para proteger la situación de los campesinos que siembran coca, la hoja de coca, no se termine protegiendo a los primeros eslabones de la cadena de narcotraficantes, como aquellos que importan los precursores químicos, aquellos que importan distintos insumos y que son los responsables de empezar la cadena del narcotráfico. El fiscal salió y dijo, estuvo de acuerdo el gobierno en cerrar las puertas a beneficiar a los narcotraficantes con el pretexto de beneficiar a los campesinos que son sin lugar a dudas el eslabón más débil de toda esta cadena. Faltará ver si el día de mañana o en las próximas horas no sale también el ministro de Justicia u otro vocero del gobierno diciendo, pero ¿cuál acuerdo? Si en esa reunión no hubo ningún acuerdo y este proyecto sigue tal cual. De cualquier manera, llegue lo que llegue al Congreso, se discutirá allí, en el Congreso. Y el presidente Gustavo Petro condecoró a los policías que fueron secuestrados por habitantes de la zona de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Un hecho en el que un policía y un campesino perdieron la vida. Según el mandatario, si se hubieran dado confrontaciones entre la fuerza pública y civiles, la cifra de muertos hubiese sido muy alta. Entre los condecorados estuvo también el comandante de la policía de Caquetá, señalado de omisión en el llamado de auxilio que hicieron los uniformados. Desde el campo de parada 5 de diciembre en la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente Petro junto a su cúpula militar condecoró a miembros de la policía y el ejército que se encontraban en Pozos, Caquetá. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que los uniformados que fueron secuestrados en esta zona del país habían sido sometidos a vejámenes. Después de liberados los policías, cuando hablé con ellos sobre la indignación que debían sentir por las humillaciones y vejámenes de que fueron objeto por parte de algunos de sus captores, y la respuesta que me dieron me asombró por la madurez que revelaban estos jóvenes. Decían, estamos preparados para no reaccionar ante las provocaciones. El pasado 2 de marzo y por más de 40 días se presentó enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos en la vereda de Los Pozos, donde opera la empresa petrolera. Producto de ello falleció un campesino y fue decapitado el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto. Petro le rindió un homenaje póstumo. Y esperamos que la vida de Arley Monroy se pueda reivindicar a partir de la efectividad misma de nuestros actos, construyendo en esa misma región donde cayó una región de paz. Arquímedes Monroy, padre del uniformado, le pidió al jefe de Estado que el caso de su hijo no quede en la impunidad, pues los héroes siempre terminan en el cielo. Sí, que mi hijo vale la pena trabajar en la institución, todo eso muy bonito, pero los héroes están en el cementerio y a mi hijo no lo volví a tener. Esperemos a ver si esto, la muerte de mi hijo, de ahí para acá le cambia algo a esta paz, y si no, no sé qué decir eso. Entre los 113 uniformados condecorados entre policías y militares se encuentran los 78 uniformados secuestrados. Para el presidente, estas condecoraciones se producen por su destacado servicio en los hechos de San Vicente del Caguán, siendo reconocidos con las máximas distinciones y condecoraciones que otorga el gobierno. Todos los aquí condecorados hicieron gala del profesionalismo. Y es que ante la peor de las tensiones, la peor de las circunstancias, cuando muchos seres humanos actuarían mal llevados
por la sangre caliente, por el sentimiento, incluso se actuó con democracia y se actuó con profesionalismo. Otro de los condecorados fue el comandante de la policía de Caquetá, el coronel Javier Castro, a quien se le adelanta una orden de captura por el delito de omisión al llamado de auxilio de uno de los uniformados durante la sonada a los miembros de la fuerza pública. Por otro lado, Petro señaló que otra hubiese sido la historia si los uniformados hubiesen respondido con agresiones. Por eso hay quienes los califican como débiles. Eso no es cierto. Débiles quienes la propugnan. Solo imaginémonos qué sería el Caquetá hoy si se hubieran prendido las hogueras a través de una violencia que hubiera causado quién sabe cuántas bajas entre la fuerza pública y la población civil. Hay quienes quieren ver en la población civil un enemigo interno. No, esas poblaciones civiles. En su discurso, el presidente Petro ni su ministro de Defensa nombraron la palabra secuestro, ni cerco humanitario, que en su momento generó gran polémica. En lo que sí fue claro el mandatario es que el aumento de la violencia en el país no es por la incapacidad de la fuerza pública, sino del Estado por no atender todos los frentes sociales. Sorpresa causó en distintos círculos esta condecoración que hizo el día de hoy el presidente Gustavo Petro a los más de 70 policías que fueron secuestrados, no se trató de un cerco humanitario, como lo dice el ministro del Interior, secuestrados por un grupo de campesinos que los indicios señalan y las investigaciones señalan habría sido inducido y asistido por disidencias de las FARC. Esa es la situación exactamente. Hay una condecoración ahora a estos más de 70 policías por dos motivos. Uno, el que interpreta un segmento de la opinión pública, y es que ante la desatención que tuvieron estos policías, más de 70 policías, que pidieron auxilio, que el comandante de policía del Caquetá no les dio el auxilio, que les negó el auxilio, episodio al cual llegó el ministro de la Defensa 36, 48 horas después, es decir, desatención absoluta a estos 70 policías, pues una manera de compensar es darles la condecoración en calidad de héroes, después de haber aguantado un secuestro, vejámenes, un asesinato, otro asesinato de un campesino y de por medio toda esta situación de tensión y violencia en que la institucionalidad se hipotecó. Primera versión o primera interpretación de los hechos del día de hoy. Pero la segunda la dice el presidente Petro. El presidente Petro dice que condecora a estos hombres porque le han dado una lección de oro, una ley de oro que han enseñado a través de su comportamiento. Y es que hay que establecer una férrea unidad entre la gente humilde y las armas de la nación. Una unidad entre la gente humilde y las armas de la nación para evitar violencia, es decir, no generar confrontación entre las armas de la nación, los policías, y la gente humilde, los campesinos. Suena bien en el papel que no exista una confrontación que genere este tipo de atropellos o de actos de violencia por parte de las armas en el ejercicio legítimo del monopolio de la fuerza por parte del Estado frente a distintos disturbios o distintas manifestaciones que se den. Suena bien en el papel. Pero si estos campesinos efectivamente estaban siendo infiltrados, impulsados, asusados por las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, como señalan todas las evidencias, entonces quiere decir que las armas de la nación no deben confrontar a los delincuentes, no deben confrontar a aquellos que son asusados y que son infiltrados por la guerrilla, no debe confrontar a aquellos que están al margen de la ley. Ahí la cosa va tomando unos matices bastante distintos. Y quiere esto decir entonces que en últimas, si hay un delincuente que es persona humilde y se encuentra con un policía que es persona humilde, la persona humilde de la policía no debe perseguir al delincuente porque hay que establecer vínculos férreos de unidad entre la gente humilde y las armas de la nación. Creo yo que ese argumento llevado al extremo a lo que conduce es a la inmovilidad absoluta de las instituciones, a la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado y a la legitimación de la criminalidad. Porque como es gente humilde la que está ahí poniendo la cara, aunque estén siendo asusados, estén siendo impulsados por legítimos delincuentes, pues entonces las armas de la nación no deberían hacer nada. Creo que la condecoración, vista desde esa perspectiva, constituye un retroceso en la institucionalidad colombiana. Habría que preguntarle a los más de 70 policías que fueron condecorados qué piensan del episodio de hoy.